Para ser médico hay que tener una mente brillante. No cualquier persona puede ser médico, pero tener una mente brillante y ser genial no es suficiente para ser un buen médico. Se requiere del adorno de mucha inteligencia emocional. Se requiere de la práctica de valores y principios que guíen todas nuestras actuaciones. Se requiere ser puntual y responsable, ser afectuoso, amar lo que se hace, ser compasivo con aquellos que sufren, ser solidario con los demás, ser buen compañero, maestro y amigo. Se requiere ser pulcro en las situaciones en las cuales uno se ve envuelto cotidianamente y manejar la cosa pública como si fuera nuestra, con mucho cuidado. Para ser médico basta graduarse. Para ser buen médico nos falta vida, y eso es lo que hemos visto hoy. Muchas gracias. En este vídeo vamos a hablar del reclutamiento y la selección del personal de una empresa. Pertenece al Departamento de Recursos Humanos y es una de sus funciones. El reclutamiento consiste en la captación de candidatos, es decir, atraer candidatos competentes para un puesto de trabajo. ¿Qué significa competentes? La empresa, cuando necesita trabajadores, debe diseñar el perfil del trabajador que requiere. Es decir, debe diseñar las características del puesto de trabajo. Por lo cual, la palabra competente aquí significa candidatos que cumplan los requerimientos del puesto de trabajo diseñado. Para atraer este tipo de candidatos, tenemos dos técnicas de reclutamiento o dos procesos de reclutamiento. En primer lugar, el reclutamiento interno.
donde se va a intentar que la persona seleccionada esté dentro de los trabajadores de la empresa. Por lo tanto, se suele realizar mediante procesos de promoción interna. Estos procesos de promoción interna suelen ser motivadores porque normalmente suelen ser ascensos. Las ventajas que tiene el reclutamiento interno son que el trabajador ya conoce la empresa y ya conoce cómo funciona la empresa. Por lo tanto, es mucho más rápido la forma de adaptarse y de incorporarse a la empresa. En segundo lugar, vamos a hablar de reclutamiento externo, que es buscar a los candidatos fuera de la empresa. Se puede hacer por medio de formas tradicionales, como pueden ser las bolsas de trabajo de universidades o de centros de formación profesional, las agencias de colocación, tanto privadas como los servicios públicos, como agencias de búsqueda de ejecutivos, que pueden ser los headhunters. Además, podemos utilizar empresas de trabajo temporal si nosotros requerimos trabajadores que van a estar de forma temporal en la empresa, o mediante los anuncios en prensa. Esto realmente, debido a la Internet, ha empezado a estar en desuso, pero hace unos años los anuncios de demandas de trabajo solían aparecer en los anuncios de prensa. Demanda de trabajo me refiero porque es la empresa la que demanda el puesto de trabajo. Y por último, a través de conocidos, es decir, a través de toda la red de contactos de el capital humano o de las personas que forman parte de la empresa. Pueden ser trabajadores o socios. Hoy en día se utilizan medios electrónicos para captar al personal que va a trabajar en la empresa. Entre estos medios electrónicos tenemos páginas de empleo que pueden ser genéricas, es decir, que hay anuncios tanto de personas que ofertan su mano de obra como de empresas que buscan trabajadores en todos los campos, o pueden ser específicos de algún determinado sector. Por ejemplo, hay páginas de empleo de personal de hostelería, hay páginas de empleo de personas que trabajan en las tecnologías de información y comunicación, hay páginas de empleo para ejecutivos. Cada vez, si nosotros nos buscamos en Internet, cada vez está más especializado el campo de las páginas de empleo. También se puede reclutar a través de las redes sociales profesionales, como puede ser LinkedIn, y a través de la página web de empleo de la propia empresa que tiene un servicio de reclutamiento electrónico. Es decir, la persona que está interesada en trabajar en una empresa tiene que acceder a la página web de esa empresa, enviar su currículum y directamente pues el software de la empresa hace una selección de los currículums que cumplen los requisitos, los filtra, programa entrevistas y realiza pues otros tipos de tareas relacionadas con el reclutamiento. Por último, vamos a hablar que una vez que tenemos candidatos suficientes que cumplan los requisitos del puesto de trabajo, hay que elegir al candidato que va a ocupar el puesto de trabajo. Esto es lo que se conoce como selección, es decir, el proceso para elegir al candidato que ocupará el puesto de trabajo. Técnicas de selección, pues las más comunes, que suelen estar en casi todos los procesos de selección, son la presentación del currículum vitae, y cuando se realizaba por medio de carta, o hoy en día si se realiza por medio de email, debe llevar acompañada una carta de presentación. Además, normalmente en todas las empresas, con los currículos vitae seleccionados suele haber una o varias entrevistas de trabajo, bien con el jefe de departamento que va a estar a cargo del trabajador, bien con el gerente de la empresa o con el staff de orientación, con psicólogos o orientadores. Pero además existen otras técnicas de selección que en las grandes empresas suelen ser comunes, como pueden ser los psicotécnicos y pruebas de conocimiento, tanto pruebas de conocimiento profesionales, es decir, que demuestres que sabes realizar el trabajo que te piden, como de cultura general, de idiomas o profesional. Y además de estas pruebas psicotécnicas y otras pruebas de conocimiento, últimamente en muchas empresas se están llevando a cabo lo que son las dinámicas de grupo. Dinámicas donde tienes que interactuar con un equipo de trabajo, con un grupo de trabajo, y te plantean un reto, y la forma de resolver ese reto va a mostrar a las personas que están seleccionando al trabajador qué tipo de capacidades tiene el trabajador. Capacidades como puede ser la creatividad, como puede ser la empatía, como puede ser la asertividad, como puede ser el trabajo en equipo, cualidades que cada vez valoran más las empresas. Con esto
hemos hablado de una pregunta que suele caer en la selectividad PBAU de Andalucía, que es la función de recursos humanos, reclutamiento y además la selección del personal. Buen día con todos, soy el licenciado Ricardo Delgado y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la administración en salud. Para poder dirigir, para poder operar, para poder gestionar de manera adecuada una clínica, un centro hospitalario, un centro de salud o un consultorio de salud, tenemos que tener en claro los conceptos y para ello tenemos que irnos a la base. Y la base de la gestión, la base de la parte empresarial, de las ciencias empresariales, es la administración.
El día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de la administración, el proceso administrativo, cuáles son las características de un administrador y cómo la administración en general nos va a ayudar a mejorar en el campo de la administración en salud, de la salud pública, de la salud en general. Ese es el tema del día de hoy, la administración en salud, conceptos y generalidades. Como les habíamos mencionado, el día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos generales de la administración. En líneas generales también sobre las herramientas administrativas para una gestión eficaz, ¿no? En primer punto, tenemos que saber conceptualizar qué es la administración. En líneas generales, la administración es un proceso consistente en las actividades de planeación, organización, dirección y control desempeñadas para determinar y alcanzar las metas y objetivos establecidos con el uso de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración nos sirve para no solo llegar a un objetivo, sino también para determinar las metas que nosotros queremos tener como institución, como organización, como hospital, como clínica, como centro hospitalario, como centro de salud, para poder llegar posteriormente a un objetivo. El proceso administrativo se basa en estos 4 pilares: la planeación, la organización, la dirección y el control. La planificación personalmente lo considero uno de los pilares del proceso administrativo, ya que nos va a permitir ver de manera detallada los recursos que posee una empresa, una organización, ¿no? En este caso un hospital. ¿Cuáles son los recursos básicos que nosotros vamos a encontrar? En 3 tipos: los recursos económicos, que es el dinero, es el presupuesto, es el capital de trabajo con el que vamos a gerenciar y gestionar. También vamos a tener los recursos logísticos, las camas, biombos, lo que es el uso de ventiladores, los coches de paro, todo lo relacionado a la atención del paciente y también a la atención o a la parte administrativa, los escritorios, computadores, ¿no? Y lo que es el recurso humano, que es nuestro personal, los técnicos administrativos, los profesionales, licenciados en enfermería, obstetras, ginecólogos, nutricionistas, pediatras, traumatólogos, todo el equipo de salud que va a estar en mi establecimiento, que va a estar en mi centro hospitalario. Ese es personalmente el punto base, el pilar del proceso administrativo, la planificación. Para ello también tenemos que saber cuál es el objetivo de la administración, por qué es importante que nosotros sepamos administrar. Punto 1. Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social, en este caso un hospital, una clínica o un establecimiento de salud. Acá vamos a hablar de eficacia y de eficiencia, ¿no? Administrar con eficacia cuando la empresa o nuestro hospital o nuestra clínica alcanza sus metas, consiste en hacer más con menos. Y eficiencia cuando se logra el objetivo con el mínimo de recursos y también con el menor esfuerzo, ¿no? La administración nos va a permitir que la empresa pueda tener una perspectiva más amplia en el medio en el cual se desarrolla. En cierto punto, sí, la empresa va a poder tener una visión más amplia de lo normal, gracias al proceso administrativo, gracias hemos podido planificar. De repente nosotros pensábamos que con los pocos recursos o con los muchos recursos que podemos tener, podemos llegar a 100 pacientes, pero al final en el proceso de planificación nos hemos dado cuenta y hemos evidenciado que nuestros recursos pueden ayudar a atender a 200 pacientes, o también podemos ver realmente que no podemos atender ni a 100 ni a 200, sino a 80 pacientes y atenderlos de manera adecuada, hablando ya también de una gestión de la calidad y asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios, de todas maneras con los recursos financieros y los recursos económicos. El administrador, la persona que va a estar a cargo de la gestión, ¿no?, de la clínica, del hospital, va a tener que tener en cuenta estos 4 pilares: la planeación, la organización, la dirección y el control. Hablar de planeación es planificar las actividades, estableciendo objetivos y metas mediante un cronograma asignado y los recursos correspondientes, ¿no? Planificar a través de diferentes herramientas, a través de diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre lo que es el esquema de Gantt, para poder ver los tiempos de trabajo de cada uno, los metas que vamos a tener para poder desarrollar de manera adecuada los proyectos que nos hemos planteado. Eso va a ser tema de otro video cuando que hablemos un poco sobre lo que es Gantt, pero ya le vamos dando una idea para que puedan ir buscando. Lo segundo es la organización: ordenar y distribuir el trabajo, la autoría y los recursos entre el personal en busca de alcanzar las metas establecidas. Y acá también está la parte de delegar funciones, asignar supervisores, asignar jefaturas, asignar coordinaciones que me permitan organizar de manera adecuada los recursos. Hay que entender algo: el administrador, la persona que se encarga de gerenciar, la persona que se encarga de tener jefaturas, debe saber también delegar funciones.
por más que nosotros digamos, si yo no lo hago, no se hace bien, tenemos que aprender a delegar, porque es la única forma que vamos a poder ampliar nuestro espectro de acción, delegando funciones y teniendo a estas personas que hemos delegado, a estos supervisores o estos coordinadores, ¿no? De manera constante, supervisados, de manera constante, monitoreados para que cumplan los objetivos que me he planteado. Dirigir, ¿no? Realizar y ejecutar las actividades planeadas, ejerciendo la autoridad de la administración. Acá es importante la toma de decisiones, y una toma de decisiones siempre tiene que ser desde un punto de vista positivo, para el bien de la institución. Considero que estoy asignando recursos y no hay retorno del mismo, entonces ahí automáticamente yo debo comenzar a cortar de repente presupuesto para dicha cartera o comenzar a analizar y evaluar el personal, ¿no? Ese también es otra parte, el control, que es la vigilancia y el seguimiento de las actividades, buscando se cumplan las metas tal como fueron planeadas y tomando acciones correctivas. Hay que tomar las acciones correctivas en el momento adecuado, no posterior al problema que se ha suscitado. Tiene que ser en el momento. Las acciones se toman primero pensando, analizando y luego en el momento oportuno y adecuado. El administrador, por lo tanto, debe planear, organizar, dirigir y controlar la organización mediante diferentes estrategias y la toma de decisiones, y también evaluar, ¿no? La evaluación constante al personal. Y estas son las habilidades que ustedes como administradores, como gerentes, como directores, como jefes deben tener. Primero, logro de objetivos. Tener claro esto, el logro de objetivos. Hacia dónde quiero guiar mi institución, hacia dónde quiero yo que mi institución pueda caminar, hacia dónde quiero yo que mi institución pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Yo conocí a un muy buen gestor que siempre decía que las instituciones deben estar manejadas a perpetuidad. Y esa es la idea al momento que nosotros administramos. Administrar para que quien suceda en el cargo, para quien esté posterior a nosotros, pueda obtener un panorama más amplio de lo que nosotros hemos podido desarrollar y trabajar, ¿no? Promotor de la participatividad permanente con nuestros trabajadores, con nuestro equipo. No minimizar jamás las estrategias o los aportes que ellos nos puedan brindar, al contrario, motivarlos siempre a que nos puedan aportar. Acuérdense que el que está en la parte operativa, el que está en el lado operacional del hospital, de la clínica, ¿no? El asistencial, como le llamamos acá en Perú, el personal asistencial está permanentemente en el campo, está permanentemente atendiendo y conversando y haciendo una interacción constante con el paciente. Por lo tanto, ellos van a poder tener en primera mano, de primera fuente, las necesidades que el paciente va a necesitar, y también no solo la del paciente, sino también de sus colegas, de sus compañeros, del equipo multidisciplinar. La toma de decisiones y ejecutarlas, no es solo decir mañana vamos a comprar 50 camas y las vamos a distribuir entre los 3 servicios que tengan mayor población. No, o sea, también es saber, es ejecutarlo, es decir, ya mañana lo compramos y lo hacemos. Mañana cambiamos las camas de la sala Santo Tomás y cambiamos todas las camas de la sala Santo Tomás. No que quede en una decisión muy bien tomada pero no ejecutada. Previsión, planeación y control, ¿no? Pensar a futuro, prevenir lo que pueda suceder. En el caso de los hospitales, de las clínicas, por ejemplo, un desastre natural, tener un equipo de apoyo, un equipo alterno en el caso de un desastre natural, si es que nos encontramos en una región que estamos muy afectos a ello, por ejemplo, en el Callao, en la zona costera, en Lima, en Ica, en Trujillo, ¿no? Hablando de Perú, hablando de México también, la zona del Atlántico, la zona cerca del Caribe, hablando de Ecuador, la parte del Pacífico, de las zonas que estamos muy ligadas estamos muy ligadas a los terremotos, a las inundaciones, a las lluvias constantes. Debemos tener un equipo de previsión para que nos pueda servir de apoyo en caso de un desastre. Segundo, la planeación, ¿no? Planificar también qué se puede venir a futuro o qué puede pasar en caso de un desastre, cómo vamos a actuar, qué trabajar y controlar. Mantener un sistema de información. Eso es algo que personalmente en el Perú considero que todavía estamos débiles, ¿no? Los sistemas de información todavía están débiles. La parte electrónica no nos hemos empoderado tanto, y en el sistema de salud
tenemos que comenzar a empoderarnos en lo que la globalización sanitaria ya está comenzando a ejercer. Por ejemplo, lo que son las historias clínicas electrónicas. Algunos hospitales ya lo están desarrollando, algunos hospitales todavía están en proceso, otros hospitales o centros de salud mucho más lejanos, hablamos de las regiones que reciben muy poco presupuesto para el sistema de salud, todavía no están ni en proceso de sensibilización. Entonces tenemos que mantener un sistema de información. Historias clínicas es un caso, otro, ¿no? Un sistema web actualizado, correos institucionales ya actualizados, ya hechos, para que los jefes, los coordinadores puedan comenzar a comunicarse a través de esos medios, ¿no? Selección de personal. La selección del personal tiene que ser un personal que sea adecuado, que esté a la altura de las necesidades que tenga cada uno de nuestros pacientes y que también tenga cada uno de las personas que laboran. Acuérdense que en toda institución vamos a hablar de dos clientes, un cliente interno y un cliente externo, ¿no? Hablar del cliente externo obviamente va a ser mi paciente, pero hablar de mi cliente interno va a ser mi propio personal, que mi personal administrativo sepa tratar a mi personal asistencial y que mi personal asistencial también sepa tratar a mi personal administrativo, que haya una buena comunicación interna, que la comunicación organizacional no se pierda, y eso también se basa en un personal adecuado e idóneo. Capacitación constante. Alguna vez escuché decir a un médico que necesitamos por lo menos unas 3-4 capacitaciones al año para poder desarrollar bien nuestra labor. No es solo lanzar un número. Cuando hablamos de capacitación constante es ver la necesidad que tenga mi personal, sea un personal administrativo o sea un personal asistencial. Formar también gestores, y eso es un punto importante. Lastimosamente no estamos acostumbrados a formar gestores. Tenemos que comenzar a formar gestores que puedan servir para desarrollar más adelante nuevas líneas de comando, nuevas líneas profesionales que dirijan nuestras instituciones. Un uso efectivo de la autoridad es otra característica, saber dirigir, saber decir sí, saber decir no en los momentos que nosotros consideremos adecuados. No ser malos, no ser toscos, pero sí ser o sí mantener una autoridad, ¿no? Ese es un punto que debemos considerar, tener que el personal se gane respeto y que nosotros también respetemos al personal. Ojo, hablamos de respeto más no de miedo. Y lo que es el motivador, entusiasta, siempre motivar al personal de que las cosas comiencen a fluir, que los procesos se mantengan o mejoren y reconocer el cambio. Muchas gracias por escuchar este pequeño video. Espero que pueda ser de mucha ayuda para comenzar a realizar las gestiones, para comenzar a hacer las direcciones que corresponden en nuestros centros hospitalarios, nuestros centros clínicos, y así como hemos realizado el de hoy, vamos a tener a partir de la fecha de manera constante diferentes videos de diferentes temas relacionados a la administración y gestión en salud. Los voy a comenzar a leer por los comentarios en la parte inferior para poder responder o absolver algunas dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Si desean que estos videos les llegue a su bandeja de entrada, también le pueden dar clic en el botón suscribir para que podamos interactuar de manera constante en los diferentes videos que vamos a ir colgando.